saludo y bienvenidos a un programa más de 30 minutos, un espacio en el que damos a conocer el trabajo que se hacen en las administraciones públicas de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en esta administración pública. Ya hace unas semanas comenzamos una serie de entrevistas dedicadas a la DANA, en la que entrevistamos a personas que, bueno, pues trabajan en esos ayuntamientos que se vieron afectados por la DANA para aprender, pues, de su experiencia y los aprendizajes que les ha traído, pues, para que el resto de administraciones públicas y de las personas que trabajamos en ella podamos aprender sobre ello, ¿no? Que este aprendizaje no caiga en espacio roto, ¿no? Que sea aprovechable, que nos podemos y que podamos aprovecharlo. Sin más, paso a presentaros a nuestra invitada de hoy, Pilar. Buenas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí en 30 minutos, Pilar. Gracias a vosotros. Pues Pilar, Gilbert, es complicado tu apellido, Gilbert, cuesta un poco. Es un poco complicado, sí. Es un poco complicado. Trabaja, bueno, pues es arquitecta técnica del Ayuntamiento de Benetússer, que es uno de los municipios que fueron afectados por la DANA. Y la primera pregunta que quería hacerte, Pilar, es que nos contases un poco tu experiencia de cómo viviste esos primeros momentos de la DANA, tu experiencia personal. Pues el momento en que se produce la DANA, yo estaba en casa, o sea, estaba mi marido viendo la televisión, las noticias y demás, empiezan a conectar y, claro, las imágenes que veías eran dantescas, o sea, decías, no puede ser, yo he venido a mediodía, estaba todo bien. Y ya en un primer momento empezamos los compañeros que vivíamos fuera a llamarnos por teléfono. Allá a las 8 y poco empezamos a llamarnos, incluso a una compañera que teníamos trabajando, o sea, que vive en el pueblo. Y claro, era increíble, o sea, compañeros diciéndome llama al 112, inténtalo porque hay un compañero enganchado en la valla de no sé dónde. Un compañero que salía de la biblioteca se quedó agarrado a una valla en la calle porque le vino el agua, o sea, de tromba. No sé, era como dantesco. O sea, lo que se vivió esos primeros momentos fue, yo estaba perpleja de decir, esto no puede ser, intentando llamar al 112, no hubo manera, conseguimos llamar al 062 a la Guardia Civil, pero claro, la Guardia Civil nos dijo, mire, yo solamente tengo vehículos y ahora mismo nosotros no nos podemos desplazar, continúen llamando al 112 y conseguimos dar el primer aviso al 112. No teníamos comunicación con nadie en el ayuntamiento porque, claro, cayó toda la comunicación de telefonía móvil y demás. Y nos empezamos a organizar los compañeros, el compañero, el ingeniero y yo, y el otro compañero de brigada, a través de cómo pudimos. Alcaldía hizo un CECOPAL y automáticamente nos abrieron un grupo de emergencias donde estábamos policías, técnicos municipales y demás. Y a través de ahí, como podían, nos iban enviando mensajes y nosotros desde fuera nos organizamos entre nosotros como pudimos, porque claro, dentro no había comunicación. Lo que era dentro de la población de Benetússer. Dentro de la población, claro, o sea, cayó la luz, con lo cual cayeron las antenas de telefonía, policía local, fue zona cero, estaba arrasado el edificio de policía local. Policía local se quedó sin vehículos, sin armas, se quedó sin nada. Entonces, afortunadamente, los servidores del ayuntamiento estaban en el primer piso. Entonces, cuando ya el agua bajó, consiguieron retomar las comunicaciones como se pudo inicialmente desde los servidores que teníamos instalados en el primer piso. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a comunicar. El día 30 no pudimos ir, o sea, cada uno estábamos en nuestro puesto de trabajo, pero como teníamos habilitado el teletrabajo fue maravilloso porque a partir de ahí pudimos de alguna manera comunicarnos. Entonces, cada uno nos organizamos, o sea, nos organizamos un poco entre nosotros y cada uno nos dedicamos a buscar una cosa. Yo me dediqué a intentar conseguir comida y agua,
porque no había agua ni comida. Entonces intenté localizar, pues eso, Mercadona, Consum, Carrefour, pero claro, todos los que estaban en las poblaciones, Lidl y demás, me dijeron que no, o sea, que estaban ellos también en la misma población arrasados. Conseguimos al final en Vara de Quart, en Macro de Vara de Quart, que les agradezco enormemente, de verdad, de aquí mi agradecimiento, porque se han portado fenomenal con todos y nos dijeron lo que necesitéis. Pero claro, teníamos otro problema, que no nos lo podían suministrar. No teníamos vehículos, conseguimos un vehículo de protección civil, una furgoneta pequeña, y con eso empezamos a funcionar. El ingeniero empezó a buscar maquinaria como pudo para poder hacer labores, pues eso, retroexcavadoras, dumpers, todo tipo de maquinaria para poder acceder a la población y demás. Otro compañero desde su casa consiguió que una empresa de grúas nos pudiera facilitar grúas. El compañero de brigada con el otro compañero que se había quedado, que estaba de guardia esa tarde, que se quedó encerrado en el pueblo, intentó organizar también los medios que pudieron conseguir. Entonces ya más o menos el día 30 organizamos lo que pudimos. Y ya el día 31 ya pudimos acceder con muchas dificultades a la hora de, porque claro, las carreteras estaban cortadas, ni con los salvoconductos nos dejaban pasar, fue un poco caótico. Pero nada, conseguimos entrar y claro, ya pues allí yo inicialmente empezamos a intentar, cada uno desde una parte de la población, despejar vehículos, porque claro, nosotros teníamos, bueno, nosotros y todos, yo tenía vehículos en las calles en 4 alturas, o sea, tenía calles con vehículos a 4 alturas. Personas atrapadas en edificios que no podían salir a la calle no porque no tuvieran ascensor, sino porque es que la puerta de su casa tenía 4 vehículos, uno encima de otro. Tardamos más de una semana en poder liberar las calles de vehículos. Entonces, claro, el día 31 pues empezamos eso, o sea, cada uno desde una parte del municipio, porque Benetúser es un municipio muy pequeño, es 1 kilómetro cuadrado y totalmente urbano. Entonces, cada uno de nosotros desde una punta empezamos con grúas a intentar por lo menos liberar vías para que si tenía que pasar una ambulancia o un coche de policía, tuviera un espacio por el que pudiera pasar, porque es que no se podía pasar por ningún sitio. ¿Cómo gestionasteis la coordinación con otras administraciones públicas que me estás comentando? ¿Vosotros os poníais en contacto con ellos? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, yo en principio los contactos se tuvieron directamente desde alcaldía y policía, es decir, policía contactó con policías de otras administraciones y a través de alcaldía se establecieron contactos con, pues eso, administración, con delegación del gobierno, con diputación y demás. Ellos llevaban digamos, los contactos a nivel institucional y luego todos los días teníamos reuniones a primera hora y a última hora de lo que es el CECOPI, pero nosotros era el CECOPAL. Entonces estábamos los técnicos municipales, policía, protección civil, la alcaldía, es decir, todos los medios para un poco organizarnos y los compañeros que estábamos disponibles, porque había gente que también había estado afectada y no podía siquiera acercarse al ayuntamiento. Entonces, los que pudimos llegar, nos organizamos para cada uno desde nuestra área. Íbamos viendo, pues a mí yo estoy haciendo retirada de vehículos, otra persona estaba encargándose de los escombros y demás de acumularlos. Conseguimos un espacio grande para poder ir acumulando vehículos y demás para poderlos retirar. Entonces, un poco nos organizamos entre nosotros con las ayudas. Al principio de otras administraciones no tuvimos mucha ayuda. Ya. No, a ver, al principio lo que nos organizamos nosotros, porque de otras administraciones hasta más adelante no enviaron medios. Entonces, nosotros sí que es verdad que hubo gente voluntaria que contactaba con nosotros, gente de toda España, ¿eh? Entonces, hubo una persona que estaba solamente al teléfono atendiendo, pues que nos ofrecían grúas, pues nos decían, oye, no sé quién nos ofrece 3 grúas. Y entonces, pues envíalas a tal punto. Y ya nosotros allí las organizábamos. Entonces, al principio, ya te digo, fue un poco empresas voluntarias y lo que nosotros pudimos conseguir. Al principio no tuvimos mucha ayuda.
¿Tenía vuestro ayuntamiento algún plan de contingencia específico para catástrofes? O sí. Teníamos un plan de emergencias. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, el plan de emergencias era un plan de emergencias desarrollado para circunstancias normales de una emergencia que no fuera una DANA, porque justamente la DANA a nosotros nos entró por el punto de reunión del plan de emergencias. Es decir, nuestro plan, Ya. nuestro plan de emergencias establecía que el punto de reunión de la población era el polideportivo municipal porque era el lugar donde podía aterrizar un helicóptero en caso de necesidad y demás. Con la DANA lo que se vio es que este punto es el punto más bajo de todo el municipio y por donde se desbordó el Barranco del Pollo y por donde nos entró la DANA, que además es donde está también la comisaría de policía. Con lo cual, claro, en un primer momento ese punto no se podía utilizar y los efectivos que habían de policía y demás buscaron qué parte de la población se podría utilizar para la emergencia. Y en la parte norte del Linde con Valencia tenemos un colegio público que es el Colegio Blasco Ibáñez, que ese tuvo 60-70 centímetros de agua, pero el patio se pudo habilitar y el colegio en el primer piso y demás también lo pudimos habilitar. Entonces ahí se estableció el punto de emergencias de entrega de alimentación y agua, el punto sanitario porque el centro de salud también quedó anegado, con lo cual se sacó todo lo que se pudo del centro de salud, camillas, material, lo que se pudo sacar de allí y los médicos y médicos voluntarios vinieron al centro allí y se estableció un punto de emergencias, establecimos un punto de emergencias veterinarias también, un punto de bomberos, o sea, es decir, en el colegio se estableció, digamos, ese punto de atención a la emergencia, que era lo único que se había quedado medianamente aceptable. Si algo ha tenido ¿no? La DANA es que ha hecho plantearse en muchas, y tú que eres arquitecta técnica, ha hecho plantearse Muchas en cosas, muchas, sí, nos ha hecho plantearnos muchas cosas, pero has muchas hecho cosas. una importante, como has dicho, de dónde tenemos situados, por ejemplo, los puntos de reunión, no, que precisa, en zonas inundables, ¿no? Y, en otras poblaciones me dice, es que claro, ahora revisando qué tenemos en zonas inundables, resulta que tenemos colegios, tenemos guarderías, tenemos es decir, que eso no hemos sido a lo mejor tan conscientes y ahora a lo mejor en muchos municipios se replantean cambiar, ¿no? Un poco o sea, Sí. todas estas cuestiones, ¿no? A ver, nosotros la verdad es que el 100% de nuestro municipio es inundable. Es decir, nosotros estamos, Sí, está. claro, o sea, yo estoy entre Paiporta, Alfafar, Valencia Sur, es decir, yo estoy rodeada, es decir, nuestro municipio es totalmente inundable. De hecho, nuestro plan general ya tenía una previsión de que las plantas bajas destinadas a vivienda tenían que estar elevadas con respecto a cota cero, pero claro, elevadas en unas situaciones a lo mejor de unas lluvias torrenciales o algo de lo que hasta ahora habíamos tenido normal, pero claro, esto no ha sido para nada normal. Es decir, yo cuando salí en Benetúser no llovía, no, o sea, ya hacía sol, yo vivo cerca de allí y no llovía, es que aquí no llovía. Entonces sí que habían muchas alertas, pero claro, y se había visto la parte norte, la parte de Cheste, la parte de Chiva, que estaba desbordándose, pero claro, eso al final evidentemente acaba llegando a la parte baja. Ahora, después de esta situación, desde el ayuntamiento y tú desde el área bueno, pues de urbanismo, ¿os habéis planteado algunos cambios de introducir ahora, ¿no? Fernando nos decía que, bueno, ahora que se ha destrozado todo, pues es el momento a lo mejor de replantearse, pues cambiar las cosas de sitio, ya que hay que hacerlo nuevo, pues cambiar donde iba a ir una calle, llevarla a otra, ¿vosotros os habéis planteado este tipo de cuestiones? Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos margen de maniobra, me refiero. Nosotros es 1 kilómetro cuadrado donde prácticamente el 100% está edificado. Entonces yo no tengo posibilidad de cambiar. La parte que quedó arrasada, que era el polideportivo, era la parte más libre que yo tenía de edificación. Además, era una zona preciosa porque eh, tenía mucha zona verde, era una zona de esparcimiento, la verdad es que muy bonita. Al lado estaba el IES, había un colegio, Alfafar tenía enfrente otro colegio, es decir, era una zona muy, muy agradecida. Pero es que yo no tengo opción, yo no tengo otro espacio donde poder hacer el polideportivo. Yo tengo que volver a reconstruir en el mismo sitio donde estaba. Porque sí que eso inicialmente se hizo un planteamiento
de ver si había posibilidad, pero es que yo no tengo posibilidad de cambiar las cosas de sitio. Lo que tendremos que ver es qué posibilidad tenemos de, en caso de una emergencia, de establecer algo, algún espacio donde se pueda efectivamente, si un helicóptero tiene que tomar tierra o tiene que depositarse, pues que pueda parar. Pero es que no tenemos muchas opciones de expandirnos. Otros ayuntamientos a lo mejor tienen alguna zona que es rústica, que tengan alguna mini colina donde se puedan situar, pero es que nosotros realmente no tenemos. Entonces es imposible. ¿Cuántos habitantes tiene Benetúser? Alrededor de 15.000. 15.000. Claro, la densidad Somos... de población es enorme, claro. No, si no somos la segunda, la primera, la segunda, la tercera más densas de la Comunidad Valenciana. O sea, es decir, es una densidad de población muy importante. Pilar, ¿qué papel jugaron el factor humano? Es decir, las personas que estaban, has hecho alguna referencia a los compañeros, pero ¿cómo fue esa nueva forma de trabajar? Tú te dedicabas, ¿no? Comentabas a buscar comida y agua. ¿Cómo fue, bueno, pues vivir esas situaciones con los compañeros? Ese factor humano, ¿qué importancia tiene en una situación como esta? Es muy importante que todo el mundo... A ver, yo estuve buscando comida y agua un día o dos, luego ya nos dedicamos a... O sea, es decir, luego ya... Porque además nosotros restablecimos enseguida el agua. Nosotros a los 3 días ya teníamos agua potable, a los 4 días, 3 o 4 días ya teníamos electricidad, alumbrado público también. O sea, nosotros retomamos los servicios excepto el gas, que costó más porque tenían fugas en la red, nosotros retomamos muy rápido. Entonces ya nos dedicamos a tareas de limpieza y demás. Entonces... el que los compañeros, el que tú no te encuentres solo en una situación de emergencia, el que todo el mundo de alguna manera reme en la misma dirección, es decir, que nos compenetremos, que nos entendamos bien entre compañeros. Yo, por ejemplo, en urbanismo somos 2 personas, nada más, somos 2 técnicos y no hay más, y nos compenetramos muy bien, o sea, es decir, casi no hace falta ni que hablemos, o sea, sabemos cada uno y nos echamos una mano en todo lo que podemos. Entonces, es muy, muy importante, de verdad, que haya un equipo humano que tire hacia adelante, que puedas confiar en que si tú le dices a un compañero, tú te encargas de esto, encárgate, consígueme, él te lo va a conseguir. Y si no te lo va a decir, no te van a engañar, no te van a decir, sí, te lo consigo, pero no. No, es muy importante tener un equipo humano que te respalde y que vaya contigo de la mano. Desde tu experiencia, ¿qué aprendizajes o qué enseñanzas darías a otros municipios para que estuvieran preparados para hacer frente a futuras situaciones de emergencia? Algo que tú dices, mira, nosotros tenemos que, ahora ya sabiendo que esto nunca lo habíamos pensado, vamos a pensar en esto, vamos a hacer esto. Nosotros, a ver, sobre todo tienes que tener claro, con la inundación todos sabemos hasta qué nivel ha llegado el agua en caso de inundación. Nosotros el nivel nos lo provocó la vía del tren, tenía una valla, entonces el agua se fue acumulando en la vía del tren, o sea, en lo que es el vallado, empezó a subir de nivel hasta que la valla se rompió y entonces ya el agua se fue hacia la Albufera, hacia Alfafar y hacia la Albufera. Entonces, ese fue nuestro nivel de agua. Entonces, lo que a nosotros nos salvó es tener, por ejemplo, todos los equipos informáticos, etcétera, en un primer piso. Entonces, tener todo aquello que tú creas que es crucial y fundamental a altura de primer piso. Entonces, nosotros ahora en la reconstrucción, por ejemplo, en el edificio de policía, vamos a duplicar, porque claro, hay cosas que ellos necesitan tener en planta baja, pero, por ejemplo, todo el centro de comunicaciones, todo el centro de cámaras, todo el centro de megafonía, vamos a instalar probablemente megafonía en el municipio, porque claro, una de las cosas que todo el mundo se comunica ahora mismo es por telefonía móvil, pero claro, la telefonía móvil, si no tienes electricidad, ni el vecino puede recibir en telefonía móvil porque no tiene electricidad para cargar su móvil, ni tú puedes emitir. Con lo cual, tiene que haber algún otro sistema, digamos, de replicar esa información. Entonces, vamos a instalar probablemente algún sistema tipo megafonía o replicado y demás. Y replicaremos servidores en plantas bajas y en primeras, megafonías en plantas bajas y primeras, todos los sistemas, por ejemplo, las armas de la policía estaban en un armero instalado en un sótano, porque era una caja que pesaba una barbaridad y no se podía instalar
en un forjado. Entonces, lo que hemos hecho ahora ha sido, ese armero está completamente inutilizado y se han hecho instalaciones más, cajas más pequeñas, parciales, para que no pesen tanto y se van a meter en plantas altas. De forma que ellos, es que se quedaron sin ropa, sin armas. O sea, es que fue, ya te digo, increíble. Entonces, eso sí, es decir, establecer qué puedes perder en caso de que en todas las plantas bajas tú no tengas servicio. Claro, si tienes cosas en primer piso, evidentemente necesitas un sistema de elevación. Los ascensores quedaron completamente inutilizados. Entonces, yo a todos los vecinos cuando íbamos a hacer las inspecciones les decía, por favor, cuando os pongan en marcha el ascensor, hay un sistema que es una tontería y que lo pueden hacer, gasta un poquito más de energía a la hora de funcionar el ascensor, pero es que no se quede parado en la planta baja o en la planta sótano. Es decir, cuando tú le llames y el ascensor esté en vacío y deje de funcionar, se queda en la planta cero, pues en un intervalo de 5 minutos automáticamente envíalo al primer piso. ¿Por qué? Porque si hay una inundación, la cabina y los cables los tienes en seco, no los tienes en mojado, con lo cual, de cara a reponerlo y de cara a volverlo a poner en funcionamiento, es mucho más sencillo. O sea, que eso sí que se puede hacer, ¿no? O Sí, sea, eso que se puede sí, hacer. es Eso se puede hacer. interesante. Luego, en sótanos, las plataformas elevadoras seguimos teniendo garajes con plataformas elevadoras inutilizadas. Es decir, el garaje que tiene que acceder con un ascensor, pues imagínate. Claro. Si el ascensor no funciona, ni se pueden sacar los coches, ni se puede. Entonces, claro, es una de las cosas que probablemente haya que replantearse, el tema de accesibilidad, o sea, el tema de ascensores en sótano. Claro. Me ha gustado, o sea, porque además con las personas que llevo entrevistadas, tanto Fernando como Patricia, y ahora tú habéis coincidido en una cosa que para mí como comunicación, que me dedico a la comunicación en las administraciones públicas, me llama mucho, o sea, me parece muy interesante, que es el tema de la megafonía. Los tres habéis coincidido en lo mismo, ¿no? Hubo que habilitar sistemas con altavoces y que es un replanteamiento para comunicarse en la ciudadanía porque no se había pensado que puede caer internet, que puede caer y hay que utilizar fórmulas tradicionales como es un megáfono y entonces, bueno, pues comprar megáfonos y los tres habéis coincidido en esto mismo, ¿no? Porque qué importante es poder comunicarse con la ciudadanía en una situación como esta, ¿no? Si recordáis las riadas que ha habido, nosotros hemos sido población de riadas de toda la vida. Si os acordáis de las riadas anteriores, gracias a los radioaficionados se pudo comunicar muchas poblaciones. Ahora mismo es que no hay radioaficionados porque los radioaficionados ya no van, creo que por radio, van por internet, por fibra. Entonces, claro, ese sistema tradicional de comunicación a través de la radio sí que funciona porque le puedes dejar previsto que nosotros vamos a dejar previstos generadores en los edificios, sistemas en el caso en que se te vaya la luz y que tengas 2 o 3 días que no puedas tener suministro, pues tener un generador, que eso al final nos va a costar porque necesita un mantenimiento. Pero claro, es que si no, te quedas que no puedes funcionar. Porque claro, los primeros días que nosotros no teníamos luz, conseguimos restablecer suministros en los edificios, por ejemplo, en el edificio del Blasco Ibáñez, en el edificio del ayuntamiento, con generadores. O sea, conseguimos generadores y con eso a la población les facilitábamos cargadores, o sea, les facilitábamos puntos para que pudieran cargar sus móviles, para que pudieran estar en comunicación, porque es que si no, no había posibilidad de cargar. Yeah. Entonces, eso es importante, es muy importante. Sí. ¿En qué punto os encontráis ahora en el Ayuntamiento de Tusser, después que han pasado ya 5 meses? ¿En qué momento estáis de bueno, pues todo esto que hablamos de la reconstrucción, de volver esa normalidad, ¿no? ¿En qué momento os encontráis desde el Ayuntamiento? Pues ahora mismo estamos en el momento de establecer un poco todas las actuaciones, estamos recopilando todas las actuaciones y todos los costes finales ya de hacer, que esos ya los teníamos de alguna manera previstos, tanto de calles, de urbanización, como de saneamiento, como de agua potable, de restablecimiento de redes o de renovación de redes que se han visto afectadas. Y también de lo que es urbanización de calles y demás. Entonces, estamos en ese momento de sectorización para ya ir encargando proyectos. Nosotros ya estamos en fase de un poco, ya tenemos muchas de las actuaciones que tenemos que hacer, entonces ahora tenemos que
hacer un poco la priorización de qué es lo que va antes y lo que va después. Estamos todavía en vía pública reponiendo, bueno, haciendo parches en las aceras de baldosas que no tengo, aceras que me han desaparecido, baches que están apareciendo y estamos eso, en esa fase de un poco organizando por zonas más o menos homogéneas para que se pueda reconstruir. Y Pilar, esta experiencia, ¿cómo te ha marcado, te ha influido sobre la visión que tú tienes del trabajo en la administración pública? Me ha repercutido en muchas cosas, o sea, personalmente también. O sea, es decir, personalmente el día 31, que fue el primer día que yo fui, a partir de esos días, el cómo vi la V30, el salir, llegar al río, cruzar el río, porque yo salgo por Valencia, cruzar el río y yo a todos mis compañeros les digo, es como Alicia en el País de las Maravillas cuando atraviesa el espejo. O sea, pasar la V30 era atravesar el espejo. En Valencia no se tenía la conciencia de cómo estábamos al otro lado del río. La gente estaba, que yo lo entiendo, celebrando Halloween en el bar de una manera de lo más normal del mundo. Entonces, eso a mí me afectó inicialmente. Entonces, en la administración pública, creo que tenemos que darle una vuelta a la administración pública, intentar hacer una administración pública un poco más ágil y un poco más coordinada. Y que hayan medios, o sea, que no se puede decir que no tengamos un centro de emergencias o que no tengamos medios. Es decir, los medios deben estar, aunque no se utilicen. Es decir, nosotros no tenemos nieve, pero en los sitios donde hay nieve tienen quitanieves. Entonces, a lo mejor aquí nos tenemos que plantear tener un parque móvil de algo por si en un momento determinado hace falta desplazarlo a otros lugares. No sé, habrá que planteárselo a nivel comunidad, a nivel Estado, no lo sé, pero creo que hay que planteárselo. Hay que hacer un planteamiento de tener un mínimo de maquinarias y un mínimo de medios, tanto materiales como personales, para poder atender este tipo de cuestiones. Que Sí, ojalá no se tengan que volver a producir y ojalá no se tengan que utilizar, pero creo que es muy necesario sí, que darle quizás una vuelta. es un poco el problema de toda la situación de emergencias, ¿no? Que como es algo que no sabemos seguro si va a pasar o no va a pasar, parece que nunca encontramos tiempo en el día a día hasta que llega un día que se convierte, ¿no? Bueno, pues que En hemos hacerlo. visto que puede pasar, ¿no? Sí. Y una cosa que creo que es importante es hacer simulacros con la población. Es decir, no te digo que los hagas constantemente, pero hacer un simulacro una vez al año, una vez cada 2 años, no sé, de situaciones, o sea, de situaciones que pudieran llegar a producirse, que la gente sepa un poco cómo actuar. Sí. No Que sé, quizás hemos recibido formación, ¿no? En muchos aspectos, incluso tenemos la prevención laboral, que ha contribuido, sabemos, a que descienda el número de accidentes en el ámbito laboral, pero, por ejemplo, sí que es verdad que como sociedad no hemos recibido formación en emergencias. efectivamente, todos nos han dado la formación de qué tienes que hacer si a alguien se le para el corazón. Pues tienes Por que ejemplo. buscar el desfibrilador. Pero en una situación de emergencias es muy importante. O sea, es muy importante. Los primeros días, por ejemplo, la población no entendía que no podían pasar por todas las calles, que tenían que ir por sitios. Estábamos retirando con grúas vehículos en la calle principal y la gente pasaba por debajo de la grúa cuando estabas levantando un vehículo. Entonces, y no entendían que tú le dijeras, por favor, intentad ir por la acera o ir por la calle de detrás. No es que yo voy ahí. Es importante que la gente entienda que no son caprichos, que las cosas se piden con un cierto rigor y con un cierto orden y por una causa, no es porque yo quiero hacerlo así, sino por seguridad para todos. Pues Pilar, hemos llegado al final de esta entrevista de 30 minutos. Quiero darte las gracias de verdad por haber compartido, bueno, pues la experiencia profesional y también sobre todo la personal, porque yo sé que en vuestros casos es duro, bueno, pues compartir y vivir todo esto, pero yo creo que tenéis una experiencia y unos aprendizajes que nos sirven para el resto de personas que trabajamos en las administraciones públicas para ponernos a trabajar, ¿no? en esa prevención de futuras emergencias que ojalá y crisis que ojalá no pasen, pero bueno, pues estar previstos, ¿no? Darte las gracias sinceramente.
Gracias a vosotros y esperemos que sirva para que si en caso de que se produzca, que se producirá, porque desgraciadamente catástrofes se van a producir, pero que estemos como sociedad un poco más preparados de cara a poder afrontarlo con garantías y sobre todo que seamos ágiles a la hora de poder responder a la población. Pues Pilar, muchas gracias y un saludo también a todas las personas que, bueno, pues habéis seguido esta entrevista. Nos vemos en un próximo programa de 30 minutos.